La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que sube del mar. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Esta noche damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para exponernos ante su palabra. Vamos a invocar el nombre del Señor para entrar inmediatamente a la enseñanza de esta noche. Mi Señor, encomiendo en tus manos, oh Dios, este tiempo, lo entrego a ti, Padre, para que tu palabra que ha sido enviada para este momento cumpla lo que se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros y en nuestros ambientes. En el nombre de Jesús, Señor, pido que abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, abras nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones como una ley por la cual cada uno de nosotros aprendamos a caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza que vamos a estudiar en esta noche está basada en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Este capítulo lo podemos definir como medular para poder entender acerca de los eventos proféticos desarrollados tanto en el tiempo de los sellos como en el tiempo de las trompetas. Déjenme hacer un resumen de lo que hemos visto hasta este momento para que podamos ubicarnos con respecto al contenido profético de este capítulo. El tiempo de los sellos, hemos dicho por la palabra de que se trata de 3 años y medio. Es el tiempo donde el anticristo desarrolla localmente o regionalmente su gobierno en la región de Europa. El tiempo de las trompetas también es un periodo de 3 años y medio, pero en este periodo es donde el anticristo desarrolla su gobierno a nivel mundial. 3 años y medio, tiempo de sellos, 3 años y medio, tiempo de trompetas, 7 años en total. Y hemos estudiado básicamente lo que representa cada uno de estos 2 tiempos. El capítulo 13 se encarga de darnos los detalles de lo que va a estar aconteciendo tanto en el tiempo de los sellos como en el tiempo de las trompetas. Déjeme repetir esto una vez más. El capítulo 13 se encarga de darnos los detalles de lo que va a estar sucediendo tanto en el tiempo de los sellos como en el tiempo de las trompetas. Por eso, hace unos segundos atrás yo decía, este capítulo es medular para poder entender los eventos proféticos que van a estar desarrollándose tanto en el tiempo de los sellos como en el tiempo de las trompetas. Precisamente por el alto contenido profético que tiene este capítulo, no lo vamos a estudiar como lo hemos estudiado los otros capítulos, desarrollándolos en una sola enseñanza o en una sola lección. El capítulo 13 lo vamos a estudiar en 3 enseñanzas diferentes. Hoy comenzamos con la primera y vamos a estudiar solamente los primeros 10 versículos, porque el capítulo consta de 18 versículos. Los primeros 10 versículos nos presenta a una bestia, la primera bestia. Desde el versículo 11 hasta el versículo 17 nos presenta la segunda bestia. Y el versículo 18 nos habla propiamente del número 666. Así es que, dado el alto contenido profético que este capítulo tiene, lo vamos a estar estudiando en 3 reuniones consecutivas para que podamos tener claro acerca de los detalles que van a estar sucediendo. El día de hoy vamos a comenzar con los primeros 10 versículos para estudiar particularmente el significado de la primera bestia. Vamos a leer entonces, si usted tiene su Biblia,
Por favor, siga la lectura conmigo, porque es importante que nosotros entremos a la lectura, que no seamos solamente observadores, porque la revelación, para que sea confirmada, tiene que haber una participación de la persona en la enseñanza. Si tiene su Biblia, ábralo conmigo, vaya a la par con la lectura, y si tiene, pues, por supuesto, un libro para escribir los versículos que vamos a estar dando, hágalo para su estudio personal. Vamos al versículo 1, dice: yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemias. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Primero, 10 versículos que nos están presentando, repito, el significado de la primera bestia. A partir del versículo 11 hasta el versículo 17 se nos presenta otra bestia. No es la misma, tienen relación, sí, porque surgen precisamente para establecer una operación de error, como lo dice Primera de Tesalonicenses. Es una operación de error, pero no es la misma. Esta primera bestia tiene una característica muy particular que está descrita en el libro de Daniel, y estos textos los vamos a revisar. Lo que quiero ahora mostrarle es que en estos primeros 10 versículos que hemos leído están divididos en 2 secciones. La primera sección son los primeros 5 versículos, y la segunda sección son los versículos restantes, versículo 6 hasta el versículo 10. Repito, esta primera lectura que hemos tenido desde el versículo 1 hasta el versículo 10 está dividida en 2 secciones. Los primeros 5 versículos representan el gobierno del anticristo en su etapa regional. Me estoy refiriendo a Europa. Pero desde el versículo 6 hasta el versículo 10 nos está presentando la segunda etapa, que es la etapa a nivel mundial. Primeros 5 versículos, etapa regional. Últimos 4 versículos, etapa mundial. En otras palabras, para que podamos ubicarnos con respecto a lo que hemos estudiado hasta este momento, los primeros 5 versículos tienen que ver con los 7 sellos, y los 4 versículos siguientes tienen que ver con las trompetas, las 7 trompetas. Y esto para que nosotros tengamos claro de que esta primera bestia nos está representando un imperio, es un imperio, asimismo, es un imperio al principio regional, y en los
últimos 4 versículos a nivel mundial. Vamos a comenzar entonces a estudiar el significado de esta primera bestia. Vamos al versículo 1 para que entendamos. Aquí hay una descripción muy importante que debemos de tener el significado para que podamos definir de qué imperio se trata. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemias. Hay 3 significados que necesitamos tener, y necesitamos tener claridad en estos significados. ¿Cuáles son estos 3 significados? El primero, subió del mar. Cuando usted va al versículo 11 en adelante, usted se da cuenta que la segunda bestia no sube del mar. La segunda bestia sube de la tierra. ¿Qué diferencia hay que una suba del mar y que otra suba de la tierra? Hay una gran diferencia, porque recuerde que estamos hablando con sentido profético, no con simbolismo, es con sentido profético. Por lo tanto, es necesario que pongamos mucha atención a los detalles que la redacción nos está presentando. Este es el primer significado que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el siguiente significado? Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, ¿qué significa? 7 cabezas, ¿qué significa? 10 cuernos. Y el tercer significado que tenemos que tener claro es que dice que sobre las cabezas tenía nombre de blasfemia. Así es que estos primeros 3 significados vamos a estudiarlos. Vamos al primero. ¿Qué significa la mar? Las Sagradas Escrituras dan sus propios significados, dan su propio sentido. Vaya a Apocalipsis capítulo 17 y leemos en el versículo 15. Capítulo 17 y leemos en el versículo 15, y aquí está el significado profético de la mar. Dice, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Aquí tenemos entonces el significado de el primer elemento profético. ¿Qué significa la mar? El hecho de que subió de la mar. Está hablando de que las aguas representan, dice, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, esta bestia es un imperio que surge de entre las naciones. Eso es lo que nos está diciendo proféticamente. Y es necesario que lo tengamos muy claro. Es una bestia que sube de entre las naciones. Y aquí tenemos ya el primer significado. Vamos al segundo significado. ¿Cuál es? 7 cabezas y 10 cuernos. Este significado profético fue establecido por primera vez en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 24 los textos que corresponden a lo que estamos estudiando, para que podamos entender que son 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí comienza ya el profeta, por el Espíritu de Dios, a describir la visión que él tuvo. Y tenía 10 cuernos. Trasladémonos ahora hasta el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, y de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Me traslado hasta el versículo 24 y aquí viene el significado. Y los 10 cuernos significan
que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 derribará. Entonces, los 10 cuernos representan 10 reyes. 10 reyes, 10 gobernantes, 10 representantes, todo dependiendo de la estructura de gobierno en la cual estas naciones estén gobernando. Pueden ser 10 presidentes, pueden ser 10 primeros ministros o 10 reyes, todo dependiendo si son un reinado, si tienen una estructura parlamentaria, si tienen una estructura presidencial. Así que no entendamos necesariamente que son 10 reyes, son 10 dirigentes, 10 representantes de gobierno. Repito, pueden ser presidentes, pueden ser primeros ministros, pueden ser reyes, todo dependiendo de la estructura de gobierno a la cual estén ellos sujetos o sometidos. Vamos ahora de nuevo al capítulo 17 de Apocalipsis para que podamos entender acerca de las 7 cabezas, porque hemos entendido ahora que los cuernos representan gobernantes, representan reyes, representan jefes de gobierno. Vamos al capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9, las partes que nos corresponden, para que podamos entender qué son las cabezas. Versículo 3: y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombre de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí estamos, 7 cabezas y 10 cuernos. Trasladémonos hasta el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Leamos el versículo 9 ahora, y aquí está el significado de las cabezas. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. En la profecía, en los libros proféticos, cuando se habla de montes, se está hablando de naciones. Repito, cuando se habla de montes, no son montes físicos, no son montes, montículos de tierra, no, son naciones, representan naciones. Usted lo mira en Miqueas, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1, dice: en los postreros de los tiempos, el monte de Israel será puesto por cabecera de montes. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la nación de Israel, que tendrá una preeminencia sobre todas las demás otras naciones. Esto entonces nos descubre que cuando proféticamente se habla de montes, tenemos que entender naciones. Así es que tenemos ya el significado de lo que son montes. 7 montes representan 7 naciones. 10 cuernos representan 10 representantes de gobierno. 10 jefes de gobierno. Así es que, ¿de qué se trata todo esto que nosotros estamos leyendo? Cuando leímos el libro de Daniel, y Daniel presenta la 4ª bestia, compuesta por 7 cabezas y 10 cuernos, entendimos que se estaba refiriendo o que estaba describiendo al imperio romano. Esto lo estudiamos un poco en la enseñanza anterior. El primer imperio es el imperio caldeo-babilónico. El segundo imperio es el imperio medo-persa. El tercer imperio de la antigüedad es el imperio griego-macedónico, y el 4º imperio, que es el que Daniel está describiendo en el capítulo 7, es el imperio romano. ¿Cómo lo representaron?
con una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Así que cuando Apocalipsis nos está describiendo que de la mar, de muchedumbre, de naciones, de pueblos, de reinos, está naciendo o está saliendo una bestia, nos está hablando entonces, en otras palabras, de un imperio que se está levantando. Repito, es un imperio que se está levantando y ahora podemos saber de qué se trata. ¿Cuál es este imperio? Este imperio es el mismo de donde o por donde surgió el imperio romano. En otras palabras, es Europa. Actualmente Europa, la Unión Europea, que así es como se le representa, así es su nombre oficial, la Unión Europea, cuya moneda es el euro, actualmente está compuesta por 27 naciones europeas y hay planes de ingresar a los restantes de Europa o Europa oriental que todavía no han sido incluidas. Así que cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 13 y se nos presenta a esta primera bestia que se está levantando de naciones, de pueblos, de reinos, es, en otras palabras, el imperio que está surgiendo en Europa. Entiéndase, la Unión Europea. Aquí entonces tenemos ya entendido lo que son la mar, el significado de la mar, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, ya la hemos identificado. ¿A qué se está refiriendo? Es el mismo imperio donde surgió el imperio romano, la misma región más bien, la misma región donde surgió el imperio romano. Este imperio es la extensión o la continuación del imperio romano, y eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza cuando lleguemos a la segunda bestia. Nos falta por entender ahora qué significa que sobre sus cabezas tenía nombres de blasfemia. Blasfemia lo que significa es una expresión en contra de Dios. Blasfemia es una palabra que está dirigida exclusivamente a Dios. Entiéndase todo lo que tiene que ver con Dios. Y quiero que leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4, donde el Espíritu, por boca del apóstol Pablo, describió precisamente esto que ahora estamos estudiando en el versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Leamos 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús, no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí viene la definición propiamente. Versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Esto es blasfemia. Esto es blasfemia. La mejor definición de blasfemia es el versículo 4 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que lo acabamos de leer. Oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios, todo lo que se adora, tanto así que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa entonces de que las cabezas de esta bestia tienen nombres de blasfemia? Significa que de este imperio o este imperio va a desarrollar, y ponga mucha atención a lo que voy a decir, este imperio va a desarrollar
una religión filosófica basada en la experiencia virtual desarrollada a partir de la inteligencia artificial. Y esto lo quiero repetir una vez más porque lo quiero enfatizar. Cuando dice que tiene nombre de blasfemia, no es solamente que se opone, no es solamente que insulta, no es solamente que se levanta en contra de Dios, porque en todas las épocas ha habido gente que se ha levantado en contra de Dios, pero no ha sido clasificada como lo es aquí en Apocalipsis, esas manifestaciones de esta forma. Lo que está diciendo en este versículo es de que este imperio va a desarrollar una religión filosófica. Es una religión porque tiene rituales, porque tiene objetos cúlticos, porque hace que la gente se mueva dentro de ello. Pero la religión que va a ser levantada no va a ser presentada a través de templos, no va a ser presentada a través de instituciones, no la vamos a encontrar en ningún sitio. Esto es lo que yo quiero destacar. No vamos a ver y nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con un templo dedicado a la religión que este imperio va a levantar. No es así, porque es una religión fundamentada en la experiencia virtual. ¿A qué me estoy refiriendo con experiencia virtual? Me estoy refiriendo a lo que no existe, pero que se le da vida a través de un aparato o a través de un instrumento que la persona usa para crear esa realidad. Usted ha visto estos visores que la gente se conecta, se pone para practicar un juego. Eso es realidad virtual. Realidad virtual no es otra cosa más que una experiencia que la persona desarrolla. No existe la experiencia, es decir, se enfrenta ante un enemigo, pero el enemigo no existe. Es la experiencia que el visor le está permitiendo desarrollar por lo que está viendo. Esa es una realidad virtual. La religión que va a surgir, que va a ser levantada, y ya esto lo estamos viendo en la realidad, está a partir de o fundamentado en la realidad virtual, pero, aquí está el pero desarrollada por inteligencia artificial. Cuando lleguemos un poco más adelante, en la próxima enseñanza, nos vamos a dar cuenta que la segunda bestia le da poder a la imagen de la bestia para que tenga vida. Ahí está la realidad virtual, para que tenga vida, para que desarrolle, para que conduzca plataformas de conducta dentro de la población. Por eso, en una de las enseñanzas anteriores, recuerdo haber dicho, un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede exponerse ante la inteligencia artificial, no puede, porque esto es parte de la plataforma de gobierno, y estamos ya comenzando a ver que es una plataforma religiosa que va a ser desarrollada a partir de el surgimiento de este imperio, y esto ya lo estamos viendo. Ya en estos momentos ha habido reuniones a nivel mundial para regular la inteligencia artificial, precisamente por el temor que se tiene de lo que se está desarrollando a partir de ella. Entonces, no podemos nosotros tener la idea o formarnos la idea que el surgimiento del anticristo va a ser algo como que notable, algo visto,
y que de allí en adelante este es el anticristo y yo no me meto con ellos. La plataforma está ya siendo desarrollada y no nos hemos dado cuenta. Está siendo desarrollada y muchos están ya caminando por medio de esa plataforma, de tal forma que cuando se llegue a establecer propiamente ese mecanismo, muchos no van a poder advertir que ya han caminado por esa misma línea. Entonces, los nombres de blasfemia no solamente representa o solamente significa una forma de renunciar o de renegar de Dios o de despreciar a Dios. No, es una estructura bien definida en la cual las personas van a entrar sin darse cuenta de que están ya participando de la estructura de gobierno o la plataforma de gobierno del anticristo. Esto es bien fuerte lo que el Espíritu de Dios nos está advirtiendo, porque muchos queremos ver, queremos identificar un antes y un después. Eso no va a suceder así. La forma como el enemigo ya está trabajando es de una forma transicionada sin que las personas se den cuenta. Por eso ahora usted va a entender lo que dice Mateo capítulo 24, donde dice que engañará, si es posible, a los escogidos. ¿Por qué? Porque no hay un antes y un después bien definido. Es un proceso de transición donde las personas no se dan cuenta de que ya están caminando por esa plataforma. Bien, así que tenemos entonces ya estos tres significados, son significados proféticos de lo que significa la primera bestia. Y es importante que nosotros pues los conozcamos. Vamos ahora a leer aquí en Daniel, porque quiero hablar un poco más acerca de lo que es el desarrollo del anticristo o la plataforma de gobierno que se va a estar estableciendo. En Daniel, en el capítulo 8, versículo 23 al 25, dice: y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza suya, y destruirá. Dice el versículo 24, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero sin mano será quebrantado. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Siempre en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27 dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Vea que en este versículo 27 se habla de que a la mitad de la semana. Por eso es que nosotros sabemos que son 3 años y medio el tiempo de los sellos y 3 años y medio el tiempo de las trompetas. En Daniel siempre, en el capítulo 11, versículo 36 al 39, hay otra descripción que es necesario que nosotros tengamos con respecto a este gobierno, imperio que se está levantando en Europa. Y el rey hará a su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha es esta determinación. Y del Dios, ponga atención a lo que sigue, y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno,
porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausim crecer en gloria y los hará enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Esto de la realidad virtual es un peligro que nosotros tenemos que tener muy claro. No se exponga a la realidad virtual, porque en medio de esta situación hay fuerzas demoníacas que están operando. Así que tenemos entonces ya estos primeros significados acerca de lo que significa la primera bestia. Vamos ahora a entender sus características desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Vamos a leer versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Me detengo aquí para que podamos entender. Aquí nos están dando características de la bestia, esta primera bestia que representa un imperio. Hemos dicho que este imperio es la Unión Europea. Pero si usted observa las características de esta bestia, es la reunión de las características más sobresalientes de los 4 imperios de la antigüedad. Repito, las características de esta bestia, la bestia del Apocalipsis, la primera bestia del Apocalipsis, es las características más sobresalientes de los 4 grandes imperios de la antigüedad. Vamos a leer en Daniel capítulo 7 para que lo podamos ver, para que lo podamos apreciar. En el capítulo 7, del verso 2 al 7 de Daniel, se describieron los 4 grandes imperios de la antigüedad. Y observe cuáles fueron sus características. Voy a leer. Versículo 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias diferentes, la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. La primera era como león y tenía alas de águila. Representa al imperio, dijimos, caldeo babilónico. ¿Cuál fue la característica de este imperio? Como león, imponente para atacar, fuerte para atacar, pero además de eso tenía alas de águila, que era rápido, alcanzaba grande distancia, abarcó gran distancia. Sigo leyendo. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso de pie sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí la otra segunda bestia, semejante a un oso, el imperio medo-persa. Semejante a un oso. ¿Cuál era la característica principal de este segundo imperio medo-persa? ¿Cuál era? Que aplastaba, un oso, su fuerza, aplastaba. No hubo ejército, por fuerte que fuera, que no sucumbiera ante él.
aplastaba a sus enemigos. Esta es la característica, o fue la característica del imperio medo-persa. Sigo leyendo. La cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, leopardo dicen otras versiones, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Representa al imperio greco-macedónico. Vea la característica: semejante a un tigre, a un leopardo. ¿Cuál fue la característica del imperio greco-macedónico? Su rapidez de abarcar gran territorio. Tenía 4 cabezas, sus 4 generales, que posteriormente a la muerte de Alejandro ocupan su lugar. Y finalmente, en el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. El imperio romano. Cuando en Apocalipsis 13 leemos desde el versículo 2 hasta el versículo 5 las características de esta bestia, cómo la describe, dice en el versículo 2, la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Tenía todas las características, o tiene todas las características más sobresalientes de los imperios del pasado. Entonces, este imperio será un imperio muy rápido, un imperio que aplastará, un imperio que no tendrá oposición, un imperio que alcanzará un gran territorio. Tanto así que tendrá un gobierno mundial. No ha habido un gobierno hasta este momento que tenga un gobierno mundial. Esta bestia lo tendrá. Así está siendo descrita. Así es que nos está hablando de esta bestia que desarrollará un gobierno satánico. ¿Por qué? Porque dice que el dragón le dio su poder, le dio su potestad. Este gobierno es satánico. Está Satanás detrás de todo esto. Pero allí en el versículo 3, versículo 4, se nos dice que una de sus cabezas tenía una herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que de una de las cabezas, una de las 7 naciones que la conforman, no quiere decir que son las únicas, pero son las principales. Y una de esas cabezas cae en crisis económica, en bancarrota. Una de estas naciones va a caer en bancarrota, en destrucción. Pero este imperio la restaurará, tiene que ver con finanzas. La restaurará tanto así que se sorprenderán todas las naciones que en cuestión de tan poco tiempo esta nación haya sido levantada, restaurada y puesta como una potencia a nivel mundial. Tiene que ver con finanzas. Eso es lo que significa que una de las cabezas tenía una herida de muerte. Ya hay, en este momento ya hay algunas naciones que clasifican precisamente para esto. Pero el Señor nos va a hacer entender de qué nación propiamente se trata, porque
esta nación es la que tiene preeminencia dentro del gobierno del anticristo. Así que tenemos entonces ya lo que significa el gobierno de este imperio que se está levantando, un imperio que va a durar 7 años en realidad, porque son 3 años y medio la primera etapa a nivel regional y 3 años y medio después a nivel mundial. En total, un imperio de 7 años. Vamos al versículo 6, para poder entender la segunda parte. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. Y el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí hay 3 elementos que quiero destacar. Es importante que nosotros los entendamos. Versículo 6, versículo 7 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Este imperio que ha de ser levantado y ha de establecer gobierno a nivel mundial, desarrollará, lo dije hace unos momentos, una religión filosófica, pero basada en la experiencia virtual. La preocupación que tengo, y es lo que quiero exponer en este momento, es que el pueblo de fe no está preparado para combatir lo que este imperio va a desarrollar. No está preparado. ¿Por qué razón? Porque no hemos desarrollado hasta este momento formas de prepararnos en la palabra. Cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, cuando se escogen a los siete diáconos, usted mira a un Esteban, por ejemplo, que está sirviendo a las mesas, pero que ha desarrollado una sabiduría tal y está caminando por una revelación tal que no hubo forma de que los religiosos que estaban en vigor en ese momento se opusieran a todas las palabras que él había establecido. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La iglesia, el pueblo de Dios, los hombres de fe, las mujeres de fe no están preparados todavía. No están preparados ni tienen advertencia para poderse preparar. Hasta este momento hemos desarrollado nuestra experiencia a través de iglesia regional, de iglesia local. Nuestra realización espiritual, nuestra realización ministerial ha estado desarrollada a través de la vida de iglesia local. No hemos podido proyectarnos a partir de la revelación de la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer a partir de este momento. ¿Por qué? Porque dice claramente, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. O sea, la potencia espiritual que estará operando a partir de todo lo que este imperio va a desarrollar es bien fuerte,
bien fuerte. Y ahora observe el versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está el riesgo, aquí está el peligro. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes armas. Hasta este momento no las hemos desarrollado, pese a que están dentro de la palabra de Dios, pero no las hemos desarrollado para hacer frente a este tiempo de opresión espiritual que se acerca. Porque déjeme decirle, esto la iglesia lo va a pasar. Esto la iglesia lo va a pasar y es necesario que nosotros comencemos a prepararnos. Dice en el versículo 8, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Es importante que nosotros podamos desarrollar a partir de ahora no una filiación por las cosas del mundo, por las cosas que impresionan. Es importante que nosotros aprendamos a vivir con lo que tenemos, no con lo que necesitamos, con lo que tenemos, porque el enemigo va a hipnotizar a muchas personas. Oiga bien lo que estoy diciendo. El enemigo va a hipnotizar a muchas personas y si no hemos aprendido a vivir contentos con lo que tenemos, el enemigo va a establecer muchos frentes de ataque y este es el riesgo, este es el peligro. Aquí hay otra parte, la última parte, el versículo 9 y el versículo 10 dice, si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué el Espíritu establece esta última parte? ¿Y por qué dice que aquí está la paciencia de los santos? Quiero presentarle varios textos para explicarle. El primer texto que quiero que veamos es Jeremías capítulo 15, versículo 2. Jeremías capítulo 15, versículo 2 dice, y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. No todos vamos a pasar por las mismas experiencias. Esto es lo que está diciendo el versículo 9, versículo 10 de Apocalipsis 13. No todos vamos a pasar por las mismas experiencias. Pero hay que tener claro que la experiencia por la cual nos toque pasar, entender que en medio de ello está Dios. Voy a leer nuevamente el versículo 2 porque esto es bien importante. Y será que si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. No todos vamos a pasar por las mismas experiencias, unos por hambre, otros por cuchillo, otros por persecución, otros por cautividad. Pero entender que la experiencia por la cual tengamos que pasar, Dios está allí. No es que unos somos mejores que otros, es la experiencia que el Señor o por la que el Señor nos hace pasar. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 40, y ahora creo que vamos a entender este versículo. Mateo 24, 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa que el uno será tomado? Si usted revisa Mateo capítulo 24, nos está hablando de persecución, nos está hablando de cautividad, nos está hablando de destrucción. El uno será tomado a cautividad, el uno será tomado
a destrucción, el uno será tomado a persecución, el otro será dejado. No está hablando de un rapto. Sé que este versículo muchos lo han interpretado como un rapto. El uno será tomado, el otro será dejado. No, no está hablando de rapto. Revise el capítulo 24. El sujeto de la descripción que se nos presenta allí es persecución, es oposición, es cautividad, es opresión. El uno será tomado a esa experiencia, el otro será dejado. Eso es lo que está estableciendo el versículo 40 de Mateo capítulo 24. Y cónsono con lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 15, versículo 12, versículo 2. Unos a cautividad, otros a hambre, otros a cuchillo, todo dependiendo de la decisión que el Señor tome para cada uno de nosotros. Pero lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que tener claro que en medio de esta situación Dios está. Dios está. No es solamente si las cosas salen bien, es que Dios está. El hecho de que las cosas no salgan como nosotros las esperábamos no quiere decir que Dios no está. Pero este es un concepto que se ha filtrado, esto es un concepto filosófico que se ha filtrado dentro de las iglesias. Si todo está bien, Dios está. ¿No se ha dado cuenta a veces los testimonios que presentamos muchas veces? Dios me bendijo porque me dio esto, Dios me bendijo, Dios me ama porque me dio esto, porque adquirí esto otro. Y la persona que no ha recibido eso dice, bueno, Dios a mí no me bendice, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque hemos creído que si todo sale bien, Dios está. Si no me salen las cosas como yo he esperado, Dios me abandonó. Eso no es de Dios. Eso es una concepción filosófica que tenemos que aprender a tirarla por tierra. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que en estos últimos tiempos Dios nos va a hacer pasar por diferentes experiencias. No van a ser las mismas para todos, pero es importante saber que en medio de ellas Dios está con cada uno de nosotros. Lo que corresponde hacer es salir de en medio de ella, dice el Espíritu de Dios, hablando del mundo. Salid de en medio de ella y no os contaminéis con ella. Los hombres de Dios están demasiado inmersos en el mundo. Las mujeres de Dios están demasiado inmersas en el mundo. Y es importante que comencemos a salir. Comencemos a salir del mundo y no tolerar las conductas ni las formas de vida que el mundo está imponiendo para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios. Para que entonces así podamos desechar esta operación de error que el enemigo, que Satanás trae sobre el mundo entero. El tiempo es corto, muy corto, más corto de lo que nosotros podemos pensarlo. Fíjese bien lo que estoy diciendo, más corto de lo que nosotros podemos pensar. Estamos ya en el proceso de transición para entrar al gobierno regional de esta primera bestia. Todas las condiciones están ya listas para que este imperio comience su gobierno regional. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias porque la palabra que has dado ha cumplido su propósito, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Y tú estás, mi Señor, preparando a un remanente para, con entendimiento y para con sabiduría, caminar en medio de las sociedades en las cuales nos has hecho habitar. Padre, gracias. Encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas para que tú, Señor, tu Santo Espíritu vaya corrigiendo las cosas que necesitamos corregir y llenándonos
de la preparación espiritual que necesitamos para este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.